En este día, 23 de diciembre, no les hablaré del santo correspondiente. Hoy aparecen algunos santos y beatos en el santoral, pero he preferido hablar un poquito sobre algunos elementos, realidades que aparecen con mucha fuerza en estos días ya cercanos a la Navidad. Estos elementos o estas realidades muy presentes en estos días son los villancicos, un poco la historia de los villancicos, también algo sobre la historia del pesebre, cómo surgió, dónde, por qué, en qué circunstancias. Y finalmente, esto lo dejaremos ya para mañana, Papá Noel, Santa Claus, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que nació? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, hoy sabemos que no tiene nada que ver, nada que ver. Está asociado más al consumo, al comercio, ¿no?, que al nacimiento del Salvador. Pero originalmente no era tan así, con lo cual, bueno, iremos también un poquito explicando ese proceso de transformación, guión decadencia, ¿no?, hasta llegar a la realidad actual de Papá Noel. Pero hablaremos de eso mañana. Hoy explicamos un poco el origen de los villancicos y del pesebre. Los villancicos, cuenta la historia, surgen en la Edad Media, hacia el final de la Edad Media, o en la mitad del siglo XIII en adelante, mejor dicho, XIII, XIV, XV y en adelante, especialmente en España, en la zona de España, en la zona de Portugal, y luego a través de España llega aquí a América también. Son cantos muy sencillos, cantos profanos, originalmente no para ser cantados en la liturgia, en los templos, en las iglesias, sino para ser cantados fuera de los templos. Pero cantos con contenido religioso, con letra alusiva al misterio de la Navidad, al nacimiento del niño Dios, del Salvador. Estos cantos populares, folclóricos, también podríamos decir, que cantaban los campesinos, las personas que vivían más en las afueras de la ciudad, en las villas. Cuando digo villa no quiero decir un lugar necesariamente pobre o de miseria, sino como lugares más alejados de la ciudad o en el campo. Lo cantaban estos campesinos originalmente, estos cantos populares. La palabra villancico justamente viene de villano sobre todo. Se le decía villano a aquel que residía en las villas, es decir, en las afueras, en la periferia o en el campo. Hoy el término villano se usa como sinónimo de maldad, es una persona mala, villano. Pero en aquel entonces no era así. El término villano era sinónimo de persona de las afueras o del campo. Bueno, estos villanos o estos campesinos empezaron a cantar estos cantos alusivos a la Navidad, estos cantos populares, para festejar, celebrar el misterio del nacimiento. Luego, bueno, se van haciendo cada vez más importantes, más famosos, aparecen nuevas canciones, nuevas letras. Hoy día ya conocemos unas cuantas canciones o villancicos.
Cristianos vayamos, Noche Anunciada, Noche de Paz, entre otros, ¿no? Los más conocidos. Respecto del pesebre, el origen también es medieval, en el siglo XIII. Se lo debemos, el origen del pesebre viviente, a un santo, San Francisco de Asís, el cual en la Navidad del 1223 se encontraba predicando, misionando, en un pueblito cerca de Roma, en la región del Lacio, el pueblito de Greccio, así se llama. Y decidió, en ese lugar donde había un bosque con una cueva que le hizo acordar a la cueva o a la gruta de Belén en Tierra Santa. San Francisco había estado en Tierra Santa, había estado en Belén, con lo cual conocía bien el lugar original del nacimiento del Señor. Bueno, resulta que ahí en ese bosque, en ese pueblito en Greccio, vio una gruta muy similar y decidió preparar con tiempo un pesebre viviente, o sea, una representación teatral del nacimiento del Señor, del Salvador. Y así fue convocando a los distintos personajes, a los pastores, a los Reyes Magos, a los magos, sobre todo a la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Preparó con tiempo esto, incluso solicitó un permiso del Papa, porque existía una prohibición para hacer representaciones teatrales religiosas, una prohibición por ciertos abusos que habían existido, con lo cual San Francisco de Asís tuvo que pedir esa autorización al Papa de ese momento, llamado Honorio III, el cual le concedió el permiso. Y bueno, en la Navidad del 1223, dijimos, esa noche, en la Nochebuena, en ese pueblito, en Greccio, en esa gruta, se llevó a cabo la primera puesta en escena o representación teatral del nacimiento del Salvador, del nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís convocó a los habitantes del pueblo, los cuales se fueron arrimando con luces, con antorchas, porque esto fue de noche, de Nochebuena. Y bueno, ahí tuvo lugar entonces el primer pesebre viviente de la historia, y luego, bueno, se fueron sucediendo otros, ¿no?, con el paso del tiempo. También cuenta la historia que los pesebres no vivientes, sino con imágenes, con estatuillas, aparecen en el siglo XIV en Nápoles. Bueno, estas dos realidades que vivimos con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha devoción, nosotros, los cristianos, los católicos, en estos días, tanto el armado del pesebre, sea el fijo como el viviente, así como también la preparación de los cantos de estos villancicos medievales. Bueno, como les decía, mañana entonces hablaremos un poco de la historia del actual Santa Claus, o Papá Noel, y su relación con la Navidad y sobre todo con la venta de productos, ¿no?, con el comercio.
Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día.